proseguir con el desarrollo del examen. Ya tengo los casos que les voy a enviar, son voluntarios el que quiera practicarlo, son para práctica los casos y para que tengamos una idea cómo vamos a plantear el segundo examen parcial. Nos va a ayudar porque de esa forma vamos a darnos cuenta cómo vamos a realizar la evaluación del segundo examen parcial. Entonces, les vamos a exponer hoy el tema de la auténtica de copias o de reproducciones de documentos. Este tema tiene mucha similitud. Sí, me satisface realmente. Tenemos sí, no apunté si era de esta sección, pero creo que sí. Jimmy Josué Canel con un punteo de 28 puntos. Hernández Daniel Alberto, un punteo de 29 puntos. Venegas Guerrero Priscila, un punteo de 27 puntos. Ivo Rayo Yes Dafne Valeria con un punteo de 30 puntos. Son los punteos que... Hay otros buenos punteos también, pero creo que estos son los más altos que logramos calificar en el examen. El segundo examen parcial está para el 17 de octubre. Acordémonos, por favor, porque después me resultaron diciendo que yo no había anunciado la hora del examen, pero acordémonos que nuestros exámenes los empezamos a las 2:15. La vez pasada lo empezamos a las 2:30 porque era el director de área quien me iba a hacer favor de asistir al examen, pero ahora vamos a tener la oportunidad de estar con ustedes para poder realizar a las 2:15 el examen, porque ahora viene un poquito más extenso. Ustedes van a ver los casos que vamos a enviar para que ustedes empiecen a practicar. Voy a reiterar algunos elementos donde encontré algunas deficiencias. No olviden su hoja. Yo creo que eso pasó muchas veces en el desarrollo del examen primer parcial. Su hoja de representaciones. Les enviamos por esta sección, por esta aula, una hoja donde están las representaciones y es muy importante, por favor, porque ahí está en qué calidad, cómo actúa, con qué se acredita, cuál es el fundamento jurídico. Eso es muy importante. Ese es otro elemento también, el fundamento jurídico. De la misma manera, el examen viene estructurado con práctica. Viene estructurado con práctica. Ahora, yo les pido, por favor, que estudiemos las leyes fiscales, porque hoy vamos a entrar, vamos a hacer creo que tal vez un par de... No me permitieron sacarla en el examen. Sí, no, eso no estaba permitido, solo sus leyes, pero creo que para el segundo parcial, como ya voy a estar yo, entonces sí vamos a permitir que la usen en su examen, la hoja, porque yo comprendo que es tal vez muy cargado, pero vamos a dejar que utilicen su hoja, pero su hoja física, ¿sí? No electrónica, por favor, ¿sí? Eso sí, no podemos permitir elementos electrónicos, audífonos, calculadoras, teléfonos, no podemos permitir eso. Lo que tratamos de hacer es que demostremos nuestro desempeño, demostremos nuestra capacidad, demostremos nuestro interés que hemos tenido en el curso. Los casos son varios, más de 15 casos que se les van a enviar. Los he estado actualizando, los he estado trabajando, los he estado planteando de tal manera que cubramos todas las posibilidades que se nos puedan presentar en la práctica real, en la vida real como notarios. Entonces sí necesito que, si ustedes están de acuerdo, que practiquemos un par de sesiones. Yo quisiera que programáramos una sesión extraordinaria relacionada solo con impuestos, forma de pago, momento de pago, cómo se hace el pago, de qué manera. Eso me gustaría que hiciéramos, porque ahora sí tenemos que entrarle al pago de los impuestos. Aparte de eso, sus aranceles. Acordémonos que cada registro, yo les he estado recomendando que entren a la página de cada institución, busquen el arancel en el registro de la propiedad, el registro electrónico de poderes, el registro mercantil, el registro nacional de las personas. Todos tienen
arancel que el notario debe de pagar para que puedan inscribirse los actos o contratos. Con la diferencia que en el Registro Nacional de las Personas no se llama arancel, se llama tarifario, pero es un sinónimo de arancel. Entonces sí les recomiendo, por favor, que busquen en la página de la institución y lo descarguen. Para que podamos tener, ustedes puedan estudiar los artículos que se les envió en su oportunidad de las leyes fiscales. Lo limitamos únicamente y sobre esos artículos vienen los casos de práctica que vamos a hacer para que podamos ir desempeñando. Entonces me gustaría que tuviéramos una sesión extraordinaria donde viéramos solo elementos de impuestos, impuesto del valor agregado, impuesto del timbre fiscal, impuesto del timbre notarial, que son los 3 impuestos más importantes. El impuesto hereditario no, por 2 motivos. Primero, porque el impuesto hereditario se aplica en el notariado 3, jurisdicción voluntaria. Y en segundo, porque en el Congreso hay un anteproyecto que pretende eliminar ese impuesto hereditario. Entonces, creo que eso no lo vamos a entrar a ver en este curso. No sé si en su curso de notariado 3 el docente les va a pedir esa ley del impuesto, se llama ley del impuesto de herencias, legados y donaciones. Pero eso no lo vamos a incluir. Solo vamos a incluir ley del timbre fiscal, ley del impuesto al valor agregado y la ley del timbre forense y timbre notarial. Las 3 leyes con su respectivo reglamento, por favor. Entonces sí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, y se lo voy a plantear a la otra sección, que hagamos una sesión donde podamos tratar solo temas de impuestos. Y otra sesión que sea una sesión general sobre sus dudas, sus comentarios sobre los temas que van a ser evaluados en el segundo examen parcial. Entonces, en esta oportunidad traté de no adquirir compromisos académicos para el 17 de octubre. Me hicieron una invitación para ir a hacer una exposición, una plática a la Antigua de Guatemala el 1 de octubre, porque estaban pensando programarla para el 17, pero le dije que no, porque tenía el examen y me la pasaron para el 1 de octubre. Y aparte de eso, estamos próximos al 24 de septiembre. Ustedes saben perfectamente que el 24 de septiembre se conmemora el Día del Abogado. Entonces, es una de nuestras profesiones. El 24 de septiembre, pues, afortunadamente les digo, porque no nos va a perjudicar en cuanto a que no tengamos el curso, porque el 24 de septiembre en la facultad, pues, dan permiso para los docentes que son abogados, porque no muchos o no todos son abogados. Hay unos que son economistas, otros que son sociólogos, otros que son administradores. Entonces, dependiendo del curso que van a impartir, así es la profesión que ejercen. Pero para los que somos abogados, el 24 de septiembre nos dan permiso a la facultad para no tener actividades académicas. Yo no estoy mucho de acuerdo con eso, pero es una cuestión de que así está ya en un acuerdo del Congreso, un decreto del Congreso de la República, y tanto la rectoría como la facultad han observado ese decreto del Congreso donde dan permiso con ese sueldo a los abogados. Bien, entonces el tema de hoy, si hay dudas, si hay comentarios, ya tengo la lista de quienes me han pedido, me han solicitado la revisión de examen. Por ahí les contesté anoche algunos correos indicándoles que hoy les iba a dar la información al respecto. La revisión de examen la vamos a hacer presencial, espero que la podamos hacer en la facultad. Algún elemento que en la facultad ha habido problemas con la corriente eléctrica, me imagino que ustedes están enterados de ello, y como consecuencia sus actividades académicas han tenido que trasladarse a la modalidad virtual. Entonces, creo que la otra semana, porque la otra semana tendría que ser la revisión de examen, podría ser lunes o podría ser martes, dependiendo cómo esté la situación de este problema que hubo de la corriente eléctrica, y también esperando que el clima sea un poco más favorable, porque me imagino que para ustedes es más cómodo poder tener la sesión virtual que trasladarnos con este tráfico, con esta lluvia, con estos que se aumentan los riesgos al conducir o al trasladarse de un lugar a otro por las lluvias que han estado muy intensas. Bien. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, reitero mis felicitaciones a los estudiantes que obtuvieron muy buena nota.
y también a los que, pues, vean, alguien me pidió revisión de examen y tiene 14 puntos, digo, 14 puntos está muy bien, ¿sabes? Pero los insto a que sigan poniendo su empeño, tenemos 40 puntos en juego, vamos a practicar los casos que les vamos a mandar. Yo espero que a más tardar se los esté mandando el día de mañana, por el transcurso de la tarde, porque hay que refinarlos, hay que darles alguna revisión, las leyes van cambiando, hay que adaptarlos a la realidad, y entonces eso es lo que les vamos a enviar. Para que ustedes lo practiquen, vamos a hacer 3 grupos. Un grupo que espero enviárselo el día, como el examen es el 17, tenemos tiempo para ir practicando. No olviden su hoja de representaciones, eso es muy importante, por favor. No olviden repasar, leer, analizar sus leyes fiscales, porque ahora viene la ley fiscal. Tal vez ahí vamos a encontrar un poquito de más alambicado el asunto de los testimonios, pero lo vamos a repasar. Yo les ofrezco una sesión extraordinaria, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, porque como es fuera de horario, entonces tengo que tener el consentimiento de ustedes. Y lo mismo le voy a plantear a la otra sección. Ustedes me dicen qué día, tendría que ser, como son 2, hacemos una 2 días antes del examen y la otra tendría que ser antes, para que ustedes, la que vamos a hacer el día previo al examen, que ustedes puedan plantear alguna otra duda más. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay observaciones, entonces vamos a entrar al tema. Auténtica de copias o de reproducciones de documentos. Hay que hacer énfasis en la denominación del tema porque en la legislación se regula auténticas de documentos, pero está mal definido, porque yo siempre he dicho que para el tema de la abogacía, para el tema del notariado, para el análisis y el estudio de las leyes, tenemos que tener mucha frecuencia con la semántica, con la etimología de los términos que vamos a utilizar. Entonces, eso nos ayuda mucho al momento de poder redactar nuestros instrumentos públicos. La denominación correcta debió ser auténtica de copias o de funciones de documentos, porque el documento ya tiene su validez de por sí, es que la auténtica es darle una validez a un documento. La auténtica también se llama legalización, la auténtica también se llama certificación. El notario extiende certificaciones, el notario autoriza, oigan la diferencia, el notario extiende certificaciones, el notario autoriza auténticas o legalizaciones. Las auténticas o legalizaciones pueden ser de 2 tipos. La auténtica de firmas, que ya la estudiamos, que ya vimos cuándo el notario puede legalizar firmas, qué requisitos debe de cumplir con base al artículo 55 literal B del Código de Notariado, cuáles son las obligaciones posteriores con base al artículo 59 del Código de Notariado, cuál es la técnica notarial siguiendo el artículo 57 y 58 del Código de Notariado. Entonces, todos estos elementos nos van a servir para aplicarlo al tema de la auténtica de copias o de reproducciones. Cuando el notario puede legalizar o autenticar, son sinónimos, se escriben diferentes, significan lo mismo. Cuando el notario puede legalizar o autenticar copias de documentos. 1, cuando se lo soliciten. Porque, como ponemos el artículo 1 del Código de Notariado, el notario solo puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces, cuando una persona le solicite una auténtica de copia o una reproducción de un documento, el notario lo puede hacer. Pero hay otro requisito elemental. Con esto pongan mucha atención. Otro requisito elemental, que el notario tenga a la vista el documento original del cual va a legalizar la reproducción. Muchas personas llegan, miren, por eso es muy importante saber cómo está el entorno, ¿no? Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, porque nos damos cuenta nosotros todas las informaciones que emanan del órgano jurisdiccional, que emanan del Poder Judicial, que emanan del Poder Legislativo,
que emanan de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia, los acuerdos, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Todo eso nos sirve porque nosotros vamos a saber cómo está nuestro entorno, ¿no? Cómo está la economía, cómo está la sociedad. Todos esos elementos, y a quienes se van a dedicar a ser abogados y que les gusta, que vinieron a la facultad por ser abogados, porque todos digamos por eso, pero cómo está el sistema de penitenciario, cómo está el sistema de tribunales penales, todo eso nos sirve a nosotros porque sabemos a dónde vamos a ir. Aunque vayamos a ser asesores, yo voy a ser asesor de una institución pública, por supuesto, pero cuando vamos a emitir un dictamen, una opinión, nos sirve saber cómo está el entorno, aparte de lo regulado en la legislación. Máxime si vamos a ejercer por nuestra cuenta, un ejercicio liberal. ¿Se acuerdan que vimos las formas cómo se puede ejercer la profesión en la esfera de los particulares, es decir, por nuestra cuenta? Abrimos nuestra oficina, nos ponemos a disposición de nuestros clientes, y tenemos la responsabilidad de asesorarlos conforme a la ley, y de eso vamos a recibir nuestros estipendios o nuestros honorarios. Ese es otro elemento. En los casos que se les va a plantear ahora, se pide cuánto van a cobrar ustedes en concepto de honorarios por resolver el caso que se les plantea. Se les pide cuánto van a pagar de arancel o de tarifario cuando lo inscriban en el registro correspondiente. Alguien me dirá, porque así está la ley, no es obligación del notario inscribirlo. El notario se lo entrega a la persona, la obligación es de prevenirle que debe de presentarlo en el registro. Pero acordémonos de la función integral del notario, ¿no? La función integral del notario es cumplir con todos los elementos, aunque la legislación regule que el notario solo está obligado a prevenirle a sus clientes de la obligación de presentar el testimonio en el registro correspondiente, ¿no? Por supuesto que nosotros en la escritura vamos a decir en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, porque si le decimos a nuestro cliente el registro correspondiente, nos va a preguntar, ¿dice cuál es? ¿Verdad? Entonces, en la escritura lo vamos a consignar, pero lo mejor es que sea el notario el que lo haga, o su asistente, o su procurador, una persona que conozca, ¿no? Pero no entregárselo al cliente, porque yo considero que entregárselo al cliente es como decir, mira, aquí está, vaya, ahora páguenme y se vaya, váyase. Yo estimo que no. Tenemos un código de ética, tenemos unos lineamientos morales y éticos que observar. Yo creo que lo más adecuado es incluir dentro de los gastos lo que se va a pagar en el arancel por inscribirlo en el registro o en el tarifario, si se trata del Registro Nacional de las Personas, y encargarnos nosotros personalmente o a través de nuestro procurador o nuestro asistente, porque son personas que saben, que conocen, ¿no? Y entregarle a nuestro cliente ya su documento, su testimonio, su acta notarial, su auténtica, con todos los requisitos, con cumplidas todas las obligaciones. Hoy, en el transcurso de la mañana, llega una persona y me dice, licenciado, tengo problemas porque hace 20 años compré un inmueble, pero el recibo sigue saliendo a nombre de la persona que me lo vendió. Y tengo necesidad de conectar la corriente eléctrica y no puedo porque el recibo del UCI en la municipalidad todavía está a nombre de la persona que me lo vendió. ¿Qué fue lo que pasó? No se cumplió con el artículo 38 del Código de Notariado. No se remitió el aviso. ¿A dónde? A municipal. ¿A dónde más? A matrícula fiscal. No se remitió el aviso. Y me dice, no encuentro al licenciado, no notarios, casi dice, no encuentro al licenciado que escritura, no sé dónde está, si se cambió de oficina, si está vivo. Bueno, en el colegio puede averiguar, en el colegio de abogados puede averiguar dónde está la oficina. ¿Usted me puede ayudar? Sí, le podemos ayudar. ¿Qué hay que hacer? A cumplir, redactar el aviso, explicar por qué lo está extendiendo un notario diferente al que autorizó la escritura. Entonces, consigna ahí por qué se está extendiendo un aviso por un notario que lo omitió en su oportunidad y resuelve su problema. Por eso les digo, la función integral, hay que cumplir con todas nuestras obligaciones. Pero les decía que lo elemental es, cuando vamos a autenticar o vamos a legalizar las copias de un documento, tenemos que tener el original
a la vista. Porque acordémonos que las copias o las fotocopias, que muchas veces la mayoría son por fotocopias, aunque la legislación regula cualquier otro medio análogo. Existía el fax, existe la fotocopiadora y existen otros medios electrónicos por los cuales se puede reproducir un documento. Pero lo importante era, pues, mejor dicho, tener el documento original. ¿Para qué? Porque vamos a cotejar. Muchas personas dicen, mire, licenciado, ya le traigo la copia. Aquí está la fotocopia, aquí está mi título. Soy bachiller, soy maestro, soy perito contador, soy auditor, soy médico. Cualquier profesión. Yo necesito la auténtica de mi título. Pero el requisito elemental es tener el original, a la vista. ¿Para qué? Para determinar que la copia sea una reproducción fiel a la original. Entonces vamos a cotejar. Cuando la persona dice, mire, traigo mi título original, entonces es más fácil, porque entonces nosotros del original reproducimos a través de fotocopia y sabemos que lo estamos reproduciendo el original. Pero cuando ya nos llevan las copias, hay que cotejar, ¿no? Que todo esté bien. ¿Qué podemos legalizar? Pues las copias de cualquier documento, la reproducción de cualquier documento. Y les decía que la auténtica también se llama legalización de copias o de reproducciones de documentos, auténtica de copias o reproducciones de documentos. Y se llama certificación en casos muy especiales para el notario, en casos muy especiales, cuando la ley regula que el notario va a extender certificación. Porque en una certificación, el notario lo que va a hacer es, certifico que las 3 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original hoy en mi presencia. ¿Y qué contienen? Una descripción que contienen. Eso es una certificación. Pero para el notario, solo en casos muy especiales, cuando la legislación determina que el notario tiene que extender certificación. Creo que hay un ejemplo en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay un ejemplo al respecto de la certificación que va a extender el notario. Vamos a buscarlo por acá, el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está. El artículo 442, que se denomina acta de notoriedad, es un acta que vamos a estudiar cuando veamos las actas notariales, porque esta es un acta notarial, pero para que citemos el ejemplo, en la parte final, porque es un artículo algo extenso, en caso de la identificación de tercero, que también se llama identificación de persona, el notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440, y pasado el término para la oposición, son 10 días para el término de la oposición, sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la acta. Se refiere a acta notarial, porque es el notario que lo va a extender. En acta que contendrá. Y va a estar los requisitos, derecho notarial aplicado, pero al final, en el último párrafo, el notario compulsará certificación del acta. El notario certificará certificación del acta. Entonces, ese es un ejemplo que la ley nos regula que tenemos que extender certificación. Ese es uno de los casos. Pero yo les decía que es muy especial para el notario, son casos muy especiales cuando la legislación, como por ese ejemplo que me permití leerles, lo regula, qué es lo que va a extender el notario. Pero en sí, la certificación la extienden los funcionarios. Los funcionarios no extienden auténticas, extienden certificaciones. Y eso está regulado en el artículo 171 de la ley. De las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina. Pareciera un pleonasmo, ¿verdad? Pero al interpretarlo tiene su
su razón de ser. Existen fotocopias simples o certificaciones. El juez, el secretario extiende certificaciones, no extiende auténticas. Pero la certificación, en la certificación sí se hace constar que las copias son auténticas. ¿Qué funcionarios? Funcionarios administrativos o funcionarios judiciales. Para este artículo 171 es para los funcionarios judiciales. Y para los funcionarios administrativos está el artículo 177 de la ley del organismo judicial. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a la certificación oficial del Estado. Ahí está el fundamento jurídico en que las auténticas, las legalizaciones, también se denominan certificaciones. Pero para el notario, en casos muy especiales, cuando la legislación así lo regula, cuando se trata de empleados o funcionarios públicos, certificaciones. Pues no sé si estamos bien en ese tema. Si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay alguna observación. Bien. Como les decía, en el artículo 54 del Código de Notariado se regulan las auténticas. Ahí estoy detectando que hay un poco de problema, me imagino que por el clima hay un poco de problema con el internet, porque afecta el sistema meteorológico, afecta la transmisión. Si se escucha bien o si no se escucha, me dicen, yo repito, por favor. Estoy detectando que hay algún problema si logramos resolver. Le escucho, Daniel. Muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que ahorita en este momento sí se le está cortando y su imagen al parecer se quedó estática. Sí, se quedó estático. Bueno, vamos a ver de qué manera lo logramos resolver. Le escucho, Maylin. ¿O es en el mismo sentido? Se quedó estática la imagen. Bueno, lo importante es que me escuchen, eso creo que es lo importante. Si no me escuchan, sí tengo que ver que tengo aquí, sí me está reportando un problema. A ver. Vamos a refrescar un poquito aquí. Muy bien. No sé si ya ahora sí, no, todavía no, ¿verdad? Todavía hay problema. Lo importante es que me escuchen, por favor. Bueno, muy bien, ya recibí por ahí. ¿Se acuerdan del consentimiento? ¿Cómo explicábamos? ¿Cómo se fue? Fue por gestos, ¿verdad? Entonces les decía que las auténticas están reguladas en el artículo 54 del Código de Notariado. Vamos por aquí a la vista. ¿Alguien me hace favor? 54 del Código de Notariado.
tengo tantos códigos y del notariado no encuentro ahora ninguno. Aquí está. En el artículo 54 del Código de Notariado, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas. ¿Sí, Dafne, ¿le escucho? Era para leer el artículo. ¿Le escucho, Dafne? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Usted Ok. tuvo 30 puntos. Era para leer el artículo. Sí, la felicito, usted la de los 30 puntos, ¿verdad? Acabo de leer su nombre. La felicito, me alegra mucho. Sí, por favor, 54 del Código de Gracias, Notariado. sí. Ok. Dice... Título sexto, legalizaciones, artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Muy bien. Entonces vemos ahí el fundamento que debe ser reproducidas del original. Ese es un elemento muy importante, porque aunque tengamos mucha confianza con la persona, aunque sabemos quién es, tenemos que pedirle el documento original. Yo siempre cuento una anécdota de la que tuve conocimiento. En una oficina habían dos abogados, dos notarios, abogados y notarios, eran muy amigos, pero el hijo de uno de ellos quería participar en un evento deportivo de fútbol, ¿verdad? La selección sub-17. Y el muchacho pues era un buen futbolista, ¿sí? Y quería participar. Pero para inscribirse, para acreditar, tenía que presentar certificación de partida de nacimiento para acreditar que se encontraba dentro del rango para participar en esa sub-17. Y llega el muchacho y le pide favor al amigo del papá. El papá era notario, pero como fuera pariente no podía. Y aparte había otro elemento de fondo. Le fue a pedir favor al amigo que estaba en la misma oficina que le legalizara la copia. Pues el notario, con mucha confianza, sabiendo quién era, legalizó la copia de la certificación de partida de nacimiento. Espero que me escuchen, si no, ya me avisa que aquí hay problema. Si no, entonces viene el notario, legalizó la copia. Y dentro del equipo de fútbol, pues habían otros muchachos interesados y dijeron, aquel no tiene edad. Pues se pusieron a buscar qué edad tenía el muchacho y encontraron. Pues ustedes saben que los documentos son públicos, eso lo sabemos por el principio de publicidad constitucional en el artículo 31. Y fueron a obtener la certificación de partida de nacimiento. Y demostraron que la fotocopia había sido alterada. ¿Quién incurrió en responsabilidad? El notario. El notario. Porque el notario en la redacción del instrumento tiene que consignar que es auténtica por haber sido reproducida a mi presencia hoy, o el día de hoy, o por haber sido reproducida hoy a mi presencia, ¿Qué quiere decir? Que tuvo el original a la vista. Eso causó pues serios problemas entre los amigos de muchos años, que tenían la oficina juntos, y causó pues una desamistad, ¿verdad? Por confiar. Aunque nosotros sabemos quién es la persona, pero tenemos que tener a la vista el documento original. Por eso es muy importante esto. Porque de ahí, por supuesto, que acordémonos que quien no denuncia un delito, pues hay un delito que se llama omisión de denuncia. Entonces tuvieron que denunciar la falsedad. Y este fue el serio problema. Porque eso trae responsabilidades penales. ¿Para quién? Para el notario.
Y si leemos bien el artículo 55, la literal B, ¿quién es el que firma esa auténtica? Solo el notario. Ahí no podemos decir, mire, es que él me trajo y él firmó. No podemos. Porque la auténtica solo la firma el notario. ¿Alguien más me hace el favor de leer 55 literal B, por favor? Del Código Italiano. Ah, sí, Miley, por favor. 55 literal B. Miley Stephanie, por favor. Escuchamos. Escuchamos. ¿Era para leer que levantaba la mano o era para preguntar? No lo escuchamos. Bien. Si quieres, se lo leo yo, licenciado. Me favor. Literal A. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario. Fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiere. Literal B. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario procedidas. En el primer caso, de las palabras ante mí, y en el segundo caso, de las palabras por mí y ante mí. Muy bien, muchas gracias. El segundo caso es el que estamos estudiando ahorita, auténticas de copias o de reproducciones. Y entonces nos damos cuenta que como solo el notario firma, ¿qué quiere decir? Primero, que está actuando por disposición de la ley, aunque haya habido un requerimiento, porque la ley le está regulando que lo va a autorizar por mí ante mí. Y además de eso, lo está autorizando así porque es el propio otorgante. Él es el otorgante y autorizante, conforme el artículo 29, numeral 12. Cuando el notario sea el propio otorgante, lo autorizará con la firma precedida de las palabras por mí y ante mí. Entonces, él asume toda la responsabilidad de que esa auténtica es una copia fiel del original. Por eso es muy delicado, una auténtica. Y hay que cobrar conforme el arancel, porque es una cuestión muy delicada. Aquí no hay obligaciones posteriores. Aquí redactamos la auténtica. Si seguimos los lineamientos del artículo 55, literal B, vamos a decir, en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2025, yo, nombre, como el notario, doy fe. Ese doy fe con mayúsculas. Como notario doy fe que la presente fotocopia, si está impresa en la misma hoja, porque podemos hacerlo en la misma hoja, que la presente fotocopia es con mayúsculas auténtica, por haber sido reproducida hoy en mi presencia de su original. Vean esa frase, por haber sido reproducida hoy en mi presencia del original. Ahí está la médula. Doy fe y es auténtica. Y luego viene el cierre. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo por mí y ante mí. Y nuestra firma y el sello, porque aquí sí exige el sello. El artículo 55 exige el sello. Eso es cuando es en la misma copia, que la presente fotocopia. Y podemos decir que la presente fotocopia
impresa en ambos lados, por el principio de seguridad jurídica, que la presente fotocopia impresa en ambos lados, o que la presente fotocopia impresa en un solo lado, por el principio de seguridad jurídica, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia del original o de su original. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo con mayúsculas por mí y ante mí, nuestra firma y nuestro sello. Cuando el documento, siguiendo lo regulado en el artículo 55 literal, cuando el documento está en varias hojas, tiene varias hojas el documento, entonces tenemos que hacer una breve descripción. Como notario, sí, el lugar y la fecha en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2025, yo, 2 puntos, el nombre, como notario doy fe. Que las 5 fotocopias que anteceden, y que reproducen, de las 5 fotocopias que anteceden, las que numero, sello y firmo, y reproducen, en este caso vamos a decir, y reproducen el programa de estudios del curso Derecho Notarial 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Son auténticas por haber sido reproducidas hoy a mi presencia del original. Y después viene el cierre. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo. Por mí y ante mí. Lo firmamos y abajo de la firma, ya les aconsejo que sea abajo. Abajo de las palabras por mí, ante mí, nuestra firma como notarios. Abajo de nuestra firma, el sello. Porque muchas veces cuando lo queremos poner a un costado de la firma, se nos puede ir un poquito más arriba y entonces ya se pierde la redacción, la secuencia de la redacción y la pueden suspender en la institución donde lo van a recibir. Es aconsejable que consignemos con mayúsculas por mí y ante mí, abajo de la frase, las palabras por mí y ante mí, nuestra firma, y abajo de nuestra firma, el sello. Impuestos a cubrir. Bueno, pues impuestos a cubrir son 5 quetzales de timbre fiscal y 10 quetzales de timbre notarial. Se adhieren en el documento, en la auténtica. Puede ser que las adhiera abajo de su firma, de su sello, a un costado, a un costado del fiscal, en otro fiscal el notarial. Lo importante es que estén las estampillas con las cuales se cubre el impuesto. ¿Qué obligaciones tengo? Pues ya no tengo más, tengo un derecho, obligación de entregarle al cliente le voy a entregar la fotocopia legalizada y derecho de cobrar honorarios. Nos vamos al arancel en el 109 del Código de Notariado y vamos a ver cuánto podemos cobrar, porque eso viene en los casos que estamos tratando ahorita. ¿Cuánto puede cobrar de honorarios? Bien. No sé si hay dudas, comentarios. Ya estamos preparando nuestra presentación para nuestro último tema del programa, que el último tema es actas notariales. Ese tema lo vamos a empezar a desarrollar, creo que el día lunes, y ese tema vamos a dejarlo para el examen final. El tema de las actas notariales nos va a llevar unas 3 o 4 sesiones, porque hay que analizar la doctrina, el elemento jurídico y la técnica notarial. Recuerden, son las 3 clases de formación, ¿verdad? Lo científico, o sea, la doctrina, lo jurídico, la legislación, la técnica notarial, cómo lo redactamos. Sí, Jennifer, le escucho. Licenciada, entonces, para efectos de este segundo parcial, entraría hasta la legalización de documentos, de fotocopia de documentos. No, hasta documentos provenientes del extranjero.
Por Muy eso bien, les mandé la licenciado. presentación. Por eso les envié. Yo creo que si todos vieron la presentación, tengo un correo que me lo rebotan. La vez pasada publiqué y pregunté este correo, me lo regresan en el plazo. Nadie me dijo algo es mío, o tengo problemas, o es de fulano. Nadie me dijo nada. Y felicito a alguien que subió ahí un símbolo de felicitaciones para la estudiante que obtuvo 30 puntos. Creo que debemos de ser solidarios y por supuesto que merecen una felicitación los estudiantes que pasaron de 25 puntos. Que pasaron de 20. En la retrasada me dicen, mire, sacarle 30 a usted es difícil. Muchas gracias, miren qué bueno, muchas gracias. Esa solidaridad es una de las características del estudiante sancarlista. Ahí está el licenciado Rudy. A ver qué dice el estimado licenciado Rudy. Ahí, licenciado, saludando y felicitando a la estudiante que sacó una excelente nota. Fueron varios, licenciado. Tenemos una lista, por aquí la tenía la lista de los estudiantes que sacaron muy buena nota. Tenemos a Jimmy Josué, no sé si de esta sección, si está Jimmy por ahí, tiene 28 puntos. Tenemos también a Daniel Alberto Viatoro, tiene 29 puntos. Está Priscila Marielos, no sé si está en esta sección, tiene 27 puntos. Y Dafne Valeria, que tiene 30 puntos. Y hay muchos más de 25 puntos que también es muy buena zona. Entonces yo los felicito, me alegra bastante. Les voy a decir algo. Ya tenía tiempo en lo que no habían esas notas. Ya tenía tiempo, años, que no habían esas notas. Y qué bueno, me alegra mucho, los felicito. Gracias, licenciado. Vamos, licenciado. Muy bien. Entonces, eso sería el tema. ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las auténticas? De las dos, de firma y de copia o de reproducciones. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Producen fe y hacen plena prueba. Esos son los efectos jurídicos. Es decir, las auténticas tienen mucha trascendencia. Muchas personas cuando ven lo que redactamos en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2025, yo, fulano, como notario, doy fe de la presente fotocopia, si es solo una hoja. Si son en varias hojas, tenemos que indicar cuántas son. De las 5 fotocopias que anteceden, de las cuales solo 3 están impresas en ambos lados. Las que numero, sello y firmo son auténticas. Y que reproduce, tenemos que hacer un breve resumen. Eso hay que ponerle mucha atención, porque en el artículo, y eso se aplica tanto para la auténtica de copias como para la auténtica de firmas. Porque si leemos bien, hay cuando en el párrafo, cuando materialmente sea imposible, quiere decir que ya no hay espacio. En la hoja ya no hay espacio para redactar el instrumento público. Es un instrumento público. Cuando ya no hay espacio para redactar el instrumento público, tenemos que utilizar una hoja adicional. Entonces se llama auténtica en hoja adicional. Una hoja de papel bond y la vamos a incorporar. Cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario precedidas en el primer caso, cuando se trata de firmas, de las palabras ante mí, y en el segundo caso, cuando se trata de copias o de reproducciones, por mí y ante mí. Hay otro elemento también en el artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la en que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Por eso que redactamos las que numero, sello y firmo, y por el principio de seguridad jurídica.
las que se encuentran impresas en ambos lados, o de las cuales solo 2 se encuentran impresas en ambos lados. Se supone que las otras no, ¿verdad? En el artículo 58, en el segundo párrafo, si el acta de auténtica se escribe en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta. Es decir, tenemos que hacer una breve relación. Que las 5 fotocopias que anteceden, las que numero, sello y firmo, y que reproducen. ¿Qué reproducen? ¿Qué podemos legalizar? Podemos legalizar el testimonio de una escritura. El testimonio de una escritura va a tener más de 2 hojas. La que reproduce el instrumento, la razón. Y si la escritura tiene varias hojas, tiene 5, 10, 15 hojas, es una constitución de sociedad. Entonces tenemos que hacer una breve relación. Que las 5 fotocopias que anteceden, las que numero, sello y firmo, y que reproducen el testimonio de la escritura número 100, autorizada en la ciudad de Quetzaltenango, por el notario Pedro Guzmán, amigo de Quetzaltenango, por el notario Pedro Guzmán, son auténticas, por haber sido reproducidas de su original en mi presencia. Importante. Ahí les vamos a mandar los casos para que empiecen a practicar. Y el lunes esperemos que tengamos la oportunidad de que la sesión sea presencial. No sé si hay alguna duda, algún comentario. A ver, ¿qué dice Dafne? Licenciado, yo tengo una duda con respecto al arancel del artículo 109, numeral referente a las auténticas, el cual regula que los notarios cobrarán en concepto de honorarios por auténticas de 50 quetzales a 200 quetzales según su importancia. Mi pregunta es cómo calculamos ese rango según la importancia del documento. 2 parámetros. Primero, si usted va a autenticar un documento cuyo negocio jurídico pues tiene un valor de $500,000, de 200,000, pues eso hay que tomar en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta la capacidad económica de la persona que está solicitando. Son 2 elementos, ¿no? Uno objetivo y el otro subjetivo. ¿Por qué capacidad económica tiene la persona? Entonces tenemos ese parámetro, ese rango. El notario tiene la disposición de determinar cuánto puede cobrar por la auténtica. Acordémonos que en la auténtica de firma, el rango puede ser mayor porque tenemos, aparte de los honorarios por redactar la auténtica y por autorizarla, aparte de los impuestos, son 10 quetzales de timbre notarial, 5 quetzales de timbre fiscal, pero aparte de ellos tenemos que tomar razón en el protocolo, con base al artículo 59. Y al tomar razón en el protocolo, tenemos la obligación de extender un testimonio especial con base al artículo 37 del Código de Notariado. Y si no extendemos ese testimonio especial dentro de los 25 días, nos van a aplicar una multa de 25 quetzales, que pasa al artículo 100 del Código de Notariado. Y si ese aviso, ese testimonio especial está dentro del trimestre y no cumplimos, se nos pasa el trimestre, hasta nos pueden inhabilitar. También con base al artículo 100 del Código. Es decir, todos esos elementos, el notario tiene que tenerlos presentes. Por supuesto que nosotros, aquel principio in jus vivere, no vamos a esperar que se nos cumplan los 25 días, que seamos sujetos a una sanción pecuniaria o a una inhabilitación. El notario debe cumplir el principio de función integral, debe cumplir con todas sus obligaciones. Todos esos parámetros es los que el notario tiene que tomar. Entonces, dentro de ese rango está el derecho de honorarios que se pueden cobrar. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Entonces ya tenemos por agotado hasta el tema de las auténticas de copia, auténticas de firma.
Solo nos queda pendiente, yo espero que ustedes tengan su programa ahí, porque es muy importante que tengan su programa por si hay algún punto que se me haya pasado. Solo tenemos pendiente el tema último, las actas notariales, que esperemos que las podamos iniciar el día lunes, pero eso ya es para el examen final. Hasta donde viene el examen segundo parcial, son 40 puntos, es hasta los documentos provenientes del examen, ¿sí? Entonces tenemos que repasar la introducción, tenemos que repasar el cuerpo, el instrumento, el cierre, las partes de la estructura. Un documento del extranjero tenemos que protocolizarlo. Y para poder protocolizarlo tenemos que conocer cuáles son las partes de la estructura pública. Cuáles son las dos formas de incorporar un documento público o privado al registro notarial. Esas son las artículo 65 del Código de Notariado y 64. ¿Cuáles son las dos formas de incorporar al registro notarial un documento público o privado? Las aportaciones dinerarias, artículo 27 del Código de Comercio, hay que leerlo. Yo como entiendo que están recibiendo derecho mercantil, en los casos van a encontrar casos de derecho mercantil. Entonces, hay que mucha atención en las sociedades. Y cuando veamos las actas notariales, vamos a ver actas de asambleas, que están también en 153 del Código de Comercio. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Tengo entendido que el 6 de octubre inician sus exámenes parciales. El 6 de octubre inician sus exámenes parciales. Que dice a duras penas, vamos al mercantil. ¿Por qué vamos a duras penas con mercantil? ¿No está con el doctor Parra? Bueno, si no, recordémonos que el estudiante de San Carlista es autodidacta también. Tenemos que ser autodidacta. Hay buena bibliografía de derecho mercantil. Exámenes parciales. De ahí en adelante ya no